Señor te bendiga, amada iglesia, manantial en el desierto. Una vez más, el pastor Rico con una reflexión para nuestras vidas que sin lugar a dudas es alimento espiritual para ti y para mí. Te voy a pedir que tomes toda tu atención. Vamos a concentrarnos en un versículo de la Escritura que para ti va a ser muy familiarizado cuando lo leas juntamente conmigo, ahí donde te encuentres. Voy a pedir que abras tu escritura en el libro de Mateo, en su capítulo 6 y verso 33. Dice la palabra del Señor para la honra y gloria de Dios Padre. Mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios añada bendición a su bendita palabra. Sin duda alguna, Dios desea que prosperemos, que tú y yo prosperemos en todos los caminos. Él desea que todo lo que hagamos nos salga bien. Él es un Dios tan justo, un Dios tan perdonador, un Dios tan bueno, que Él no está en contra de lo que uno progrese. Es más, Él mismo ha puesto en ti y en mí motivación de mejorar las cosas en el Señor. Hay situaciones muchas veces, hermanos, que alcanzar y hay metas que realizar, incluyendo metas de materiales, ¿por qué no decirlo así? Pero más sin embargo, el Señor no quiere que seamos tú y yo materialistas y que solo nos enfoquemos en eso, sino lo que el Señor quiere que nos enfoquemos en lo espiritual. Él quiere que pongamos la mirada en lo que es verdaderamente valioso para nosotros. Ni las cosas materiales puede apartarnos de buscar al Señor. El Señor concluyó diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dice la versión Reina Valera 1960. Aquí la clave en esta escritura es: busca primeramente el reino de Dios. Si tú buscas primeramente un traje de un diseñador reconocido, o si tú buscas primeramente un auto deportivo que está en el mercado de venta, si nosotros buscamos esas cosas antes de buscar a Dios, si nosotros buscamos esas cosas antes de leer la Biblia, antes de orar o antes de ir a la iglesia, entonces vamos por un camino que el Señor no desea. Y si este es tu caso, mi amado hermano, visita, oyente, que estás mirando esta grabación, aún es tiempo de recapacitar. Aún es tiempo de poner en orden tus prioridades, que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia. El mensaje es tan claro. La Biblia dice: busca a Dios y Él suplirá todas las necesidades. ¿Qué dice? Dice todo. No solo la ropa y la comida, sino que todo lo que tú necesites serán suplidas por la presencia del Señor, porque buscas primeramente su voluntad, porque buscas primeramente su reino. Dios nos da a nosotros en manos llenas, pero debemos primero buscarlo a Él por encima de todo lo demás. En una manera muy clara, tenemos que concentrarnos en Él. En otras palabras, ponerlo a Él en lugar número uno. O sea, primero Él, siempre Él. ¿No sabes la historia de Lot y de Abraham? Cuando en el Antiguo Testamento encontramos cómo Abraham y su sobrino Lot. ¿Has escuchado hablar de ellos? Me imagino que sí. Yo sé que sí, sabes lo que voy a hablar. Estos dos hombres, según la Biblia,
eran polos opuestos. ¿Por qué? Porque uno buscaba la bendición, el otro era obediente y el otro buscaba lo material. Lot fue un hombre materialista, que refleja a toda aquella gente que aún sabiendo del Señor, pero lo material lo llama y lo material lo hace apartar a uno del Señor. Pero más sin embargo Abraham no era así. Dios llamó, dice la Escritura, un día a Abraham y le pidió que saliera, la Escritura menciona, de su tierra y que fuera a un país lejano, desconocido. Abraham no preguntó nada. Él simplemente obedeció a Dios sin ninguna pregunta de por medio. ¿Cuántas veces nosotros obedecemos a nuestros padres, a nuestros mayores, sin quejarnos? ¿Cuántas veces nosotros hemos obedecido sin refunfuñar, sin enojarnos? Abraham, ¿sabes que él recibió una orden de parte de Dios? Tal cual lo hizo con Abraham. Abraham no le importó estar establecido en un lugar. Y déjame nada más parafrasear esta reflexión. Quizá Abraham vivía en una casa con alberca. Por supuesto que no, simplemente figurando. Pero esto puede llegar a la vida de alguien que el Señor le está hablando, que se concentra más en lo material que en lo espiritual. Abraham, ¿qué tal? Quizás vivía en un lugar que tenía alberca y tenía un parque, una pista de atletismo. Justamente enfrente de su casa allí tenía el parque para hacer todas esas cosas. Y posiblemente él en su casa tenía una pantalla de alta definición de 60, de 80 pulgadas. Hermano, pero cuando él recibió la orden de Dios de dejar todo, dejarlo todo significa dejar su tierra. Nada de esto le importó a Abraham. Él obedeció sin mirar atrás. No le puso peros. No le puso, hermano, no voy a ir, voy a dejar todas mis comodidades. No, mi hermano, él no estaba atado a las cosas materiales. Para Abraham lo primordial era obedecer a Dios. Era lo más importante en su vida. Dios tenía en primer lugar en su corazón. Y por eso Dios lo honró. Pero tus decisiones demuestran lo que tienes en tu corazón. Abraham y su familia vivían en tiendas en la tierra de Canaán. Ellos gozaban de la presencia de Dios en sus vidas. Lot, el sobrino de Abraham, y su familia lo acompañaban, dice la Escritura. Y Dios, de una manera preciosa, hermano, a la obediencia a Dios prosperó tanto que llegó a un punto donde tenían, hermano, una cantidad de ovejas y de animales que tuvieron que separarse. ¿Puedes tú imaginarte, hermano, que tuvieron que separarse porque tenían tanto ganado que ya no había espacio en el mismo territorio para su ganado? Sí, tenían demasiados animales y todo el pasto que había no era suficiente para alimentar a todos aquellos animales que tenía. ¿Por qué tenía tantos animales Abraham? Porque Abraham amaba y obedecía confiadamente en Dios sobre todas las cosas. Cuando llegó el momento de la separación, dice la Escritura, Abraham le permitió a Lot escoger primero la tierra que él quería. Pero Lot escogió las llanuras en el alrededor de Sodoma. En otras palabras, déjame, hermano, descifrar esto, desglosar esto. En otras palabras, Sodoma y Gomorra, como tipificando la atracción del material, del gozo, de la depravación, de todas las cosas. Fue tan fuerte para Lot que él terminó, hermano, yéndose a esa ciudad sumamente pecaminosa. Imagínate, por ejemplo, hermano, por decirlo de esta manera, que uno está a dieta y de repente se te ocurre pasar por una tienda
y ves esos, esos pastelitos, esos panes allí, no solo, hermano, lo vas a observar, sino que entras en tentación y comienzas a percibir el olor de ese pan tan agradable, tan grato, ¿verdad? Cuando uno pasa por una panadería, cuando está humeando, lo que probablemente, hermano, a lo mejor vamos a terminar comprando ese pastelillo, ese pan, para nosotros después comerlo. En otras palabras, rompimos de un momento a otro todo el régimen de todo esfuerzo que nosotros habíamos tenido anteriormente de tener una dieta. Lo perdimos todo. Todo. ¿Por qué? Porque nos expusimos a la tentación que estaba enfrente de nosotros. De igual forma, dice la Escritura que Lot terminó perdiendo todo. Se acostumbró tanto al estilo de vida que ya las atracciones de Samurra fueron lo primordial y fueron lo primero para él. Él fue poco a poco sacando a Dios de su vida, día tras día, hasta que ya no existía Dios para él. Lot se enfocó en lo que no debía hacer. Las cosas materiales se volvieron para Lot el primer lugar en la vida de Lot. Y puso a Dios en segundo lugar o en tercer lugar de sus cosas primarias. O sea que sus prioridades era el lujo, era la diversión y era lo materialista. Se le olvidó todo lo que el Señor le había dado. Ahora bien, tanto Abraham como Lot vivían con sus respectivas esposas. Sara era la esposa de Abraham. Nosotros desconocemos el nombre de la esposa de Lot, ya que la Biblia no lo menciona. Pero Sara disfrutaba en todo lo que el Señor le daba a ella. Y Abraham, y como ellos ponían en primer lugar a Dios, ¿tú crees que Dios iba a dejarlos solos? ¿Tú crees que Dios los iba a dejar de proveer lo que ellos necesitan, siendo ellos tan obedientes? ¿Verdad que no? Por supuesto, Dios iba a recompensar su fidelidad. Y Abraham y Sara sabían, si Dios lo mandaba a otra ciudad, Él se iba a encargar de todas las cosas que Él iba a necesitar. Esa es la confianza cuando tú y yo ponemos en el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestras prioridades en el orden de hacer primeramente la voluntad de Dios, ese era lo más importante. Qué impresionante, hermano, ¿verdad? Para nosotros, qué ejemplo nos deja esta pareja digno de imitar, ¿no lo crees? Pon tu mirada en lo que realmente importa. Aunque desconocemos el nombre de la esposa de Lot, en el Evangelio de Lucas, Jesús menciona para darnos a nosotros una enseñanza. En Lucas 17, Él dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué crees que nos dio ese ejemplo? Porque el Señor quiere que nos acordemos de ella. ¿Por qué? Porque esta mujer representa las ataduras a los bienes, a lo material. Representa una vida cómoda, una vida, hermano, de lujos, una vida de materialismo. Probablemente ella era una mujer, hermano, que le agradaba el lujo. Tenía una vida social muy activa, o sea, desglosando, ¿verdad?, este tema. Cuando ella tenía que buscar a Dios, Lot estaba huyendo de Samurra antes que de Dios destruyera aquella ciudad. Por tanto, el mal se veía, hermano, apoderado de una manera horrible en toda aquella ciudad, que dice en la Escritura que ella volteó para mirar atrás y se convirtió, dice la Escritura, en una estatua de sal. Oye, mi hermano, la mujer de Lot murió. ¿Por qué? Porque ella no obedeció. El Señor, quien le había ordenado, no voltees hacia atrás. Ella volteó.
porque ella se alejaba de lo que más quería. No quería vender, no quería, hermano, dejar que sus posiciones. No quería dejar ese lugar. Ella prefería ese lugar y todo lo que tenía antes que a Dios. Qué tristeza. ¿No te parece, hermano, que esto es demasiado triste? ¿Podríamos nosotros considerar a una mujer materialista y la mayor consecuencia de no tener a Dios como la prioridad es la muerte? La Biblia establece, hermano, y nos dice a nosotros, ¿de dónde crees que vienen las guerras y la mayoría de las guerras y los pleitos? Pleitos entre la familia, en algunas veces hasta muerte. ¿Surgen por qué? Por la avaricia, al amor, al dinero. Yo en lo personal conozco de un caso de familias entre hermanos, que el mismo hermano tuvo que matar para apoderarse del dinero, de la herencia. Y otro caso de un hermano que mandó a prisión a su hermano para apoderarse de su herencia. No permitas que tu vida consista en posiciones. Busca primeramente el reino de Dios y Él se encargará de todas tus necesidades. No esperes, hermano, más. La vida es corta. Lo que tú tienes en ti, lo que posees tú, hazlo. Y corta de raíz por completo todas aquellas cosas que no sirven para nada. Hay que ser obedientes a Dios. Fija tus ojos en el Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo, dice la Escritura. Pero nosotros, mi amado hermano, lo que estamos hablando, que siempre hay tragedias ocurren a causa por el amor al dinero. Cuando uno es material, no solo afecta a ti personalmente, sino que también afecta a los que están a tu alrededor. Y muchas veces lo que los pagan son nuestras familias, nuestros hijos, los que están alrededor nuestro, son los que más afectados. Por eso el materialismo ha llegado a la gente a apartarse del Creador. Y reiterando la palabra, lo que dije al principio, Dios no está en contra de que tú prosperes. El apóstol Juan, en su tercer libro de la epístola de Juan, él dice que él quiere que seas beneficiado y que prosperes en todas las cosas. Esto quiere decir en lo material y en lo espiritual. Él no está en contra de que tú no prosperes. Él quiere que prosperes. Pero Él quiere que nosotros pongamos primeramente a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Porque Dios es el que tiene el control sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos que entonces identificarnos como hijo de Dios, que para mí tiene que ser primeramente Él en mi vida. En segundo lugar, tiene que ser Él en mi vida. En tercer lugar, Él en mi vida. En otras palabras, Él tiene que ser primero antes que todas las cosas. Porque cuando yo pongo a Dios en primer lugar, la Escritura menciona que Él no te va a defraudar. Él no te va a desamparar. El salmista decía que Él no ha visto justo desamparado, que mendigue pan, que tenga hambre, porque Dios le provee lo necesario, le provee en abundancia, de acuerdo, hermano, a lo que tu espíritu vaya necesitando, Dios va supliendo. Pero cuando nosotros nos cerramos en el materialismo, y que Dios, hermano, nos bendice, pero en ocasiones esas bendiciones nosotros se convierten desafiantes y nos olvidamos poco a poco de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos, entramos en un trabajo, salimos y nos vamos a otro trabajo. El tiempo de Dios lo dejamos para otro tiempo. Llega el sábado, llegan los días de descanso y los tienes ya ocupados para otro trabajo. Y es así como lo material empieza entonces a apartarte de la comunión del Señor. Pero yo te invito primeramente a que busques el reino de Dios y sus justicias.
y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Por eso en esta hora preciosa, yo quiero pedirte que si tú por algún motivo te has independizado solo sin buscar a Dios, te digo, busca al Señor con todo tu corazón. Porque todo lo que tú tienes procede de Él, y Él te ha dado la vida, te ha dado la fuerza, te ha dado la salud para seguir adelante. Pero aprovecha el tiempo en buscar a Dios. Por supuesto, no es malo que tú prosperes en lo material, pero cuando pones primero a Dios en primer lugar, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Mi hermano, que esta reflexión, esta pequeña reflexión, haya tocado tu corazón como el Señor lo hizo conmigo, donde me enseña que primeramente tengo que buscar su rostro y su justicia. Mis necesidades, Él las va a suplir. Mi amado hermano, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, y estaremos muy pronto en una nueva reflexión para la gloria del Señor. El Señor te bendiga.